Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Hoy empezamos a hablar de temas heavy de la serie, situaciones y maneras que bien podrían estar en los primeros 10 lugares, como cuando te conté el uso político que hacen del fútbol, o la ignorada que les pegan a los socios, o el desastre que es el ascenso hoy, o la presencia del Estado Nacional en este deporte. Pero en este capítulo de hoy bien podría entrar entre los primeros 10 lugares por la gravedad, pero no, lo dejé en el punto número 99 de la serie porque también son importantes los últimos de la lista. Y en este video de hoy vamos a hablar un poco de las drogas en el fútbol argentino, desde los doping positivos, pasando por situaciones embarazosas en jugadores experimentados y llegando al extremo rendimiento bueno o malo de un simple uso de algún fármaco legal o ilegal para el deporte. ¿Querés saber de qué se trata este punto? Seguí mirando el video entonces. ¡Dale! La FIFA implementó el control antidopaje en 1966 y en el fútbol argentino llegó 8 años después, en 1974, pero en segunda división primero, a modo de prueba piloto a ver cómo funcaba la cosa. Y en el primer año nomás ya saltó un doping positivo polémico. Es que en un Estudiantes de Casero Almirante Brown, el sorteo del doping cayó en 4 jugadores, 2 por equipo. Para el equipo de Caseros fue sorteado Vicente Coppola y Jorge Trezeguet, el padre de este Trezeguet, el de River. Pero para los de la Fragata fueron sorteados Raúl Guerreño y Roberto Escalada. Lo curioso de este caso, y muestra la inexperiencia del asunto todavía, es que el análisis se lo hicieron horas después del partido. En ese lapso consumieron todo tipo de bebidas y morfaron como locos los tipos. Pero cuando fueron y se hicieron el control del doping, les saltó positivo a Trezeguet, Escalada y Coppola. La inexperiencia siguió sin hacerle contrapruebas y la AFA lo suspendió a los 3 jugadores por un año y le dio por perdido el partido a los 2 equipos, perjudicándolos seriamente en la lucha por el ascenso, en el que ambos conjuntos estaban seriamente candidateados. De hecho, se sospecha que hubo cierta mano negra en todo este asunto para favorecer el ascenso de Temperley. Pero gracias al loco de la savia de futbolistas argentinos agremiados, la sanción a los jugadores fue reducida, pero los puntos a los clubes no se los devolvieron. Todo muy raro, pero un claro antecedente del quilombo que vendría un año después. Mirá. Ya en 1975 se instaló el control antidoping en primera división y en las primeras fechas nomás cayó el primer caso positivo y el caso más conocido de la época. En un Banfield River que ganó el conjunto millonario en cancha de Racing, Juan Taberna, goleador del Taladro, salió sorteado para el doping y le dio positivo. No había excusas y la AFA lo suspendió por un año. Pero ahí vino el quilombo grande. El uso indebido de estimulantes prohibidos le habían arrojado la gran sanción a Taberna, pero los jugadores de Banfield salieron a defenderlo diciendo: no puede ser, Juanchi Taberna es incapaz de drogarse. Un compañero suyo, Juan Rosselli, salió a decir que Taberna utilizaba un inhalante por un problema que tenía en la nariz, pero el doping salió que Taberna tenía sustancias que solo un caballo podía llegar a soportar. De repente todo el fútbol de primera división se solidarizó con Taberna. Es que acá había un problema y el Tribunal de Disciplina actuó mal, decían. Fíjate tal escándalo que en la huelga que se realizó cuando terminaba el campeonato metropolitano, el día que River le ganó a Argentinos Juniors y por fin cortó la racha de 18 años sin ser campeón, todos los jugadores profesionales estaban en huelga por temas legales de trabajo, contratos, sueldos y demás. Problemas que venían de otra época, ¿no? Y otra clara fundamentación de la huelga fue el caso Taberna, para que se revea. Algo mal había ahí, hasta que la AFA se puso a investigar seriamente el caso y se dio cuenta que habían cometido un grave error. Y tras 6 meses sin jugar, Taberna fue amnistiado y volvió a las canchas. Un papelón más. Con estos 2 casos resonantes de doping mal comprobado, el fútbol argentino comenzó a cuestionarse la veracidad de estos controles. Al final, ¿para qué llegan al fútbol? Para cagarle la vida a los tipos, decían. Además, en esta época, el control antidopaje era aleatorio. No se hacía ni todos los partidos ni todas las fechas. Era sorpresa, pero no sabías cuándo te caía. Pero por lo general siempre les caía a los equipos más endebles. A los grandes nunca les tocaba el doping. Pero en 1980 la cosa fue obligatoria y ahora sí, ya no fue
fue cosa esporádica. El control antidoping ahora sí tendría sus fechas y partidos programados, obviamente sin saberlo los clubes. Quiero entender que no sabían. Todo sospechoso en la AFA, ¿viste? Y en 1980 mismo ya surgió el primer caso que dio positivo por el consumo de efedrina. Ese fue el caso de Pancho Sá, jugador defensor de Boca, que fue suspendido por 3 meses. 2 años después, en 1982, otro caso por efedrina que dio positivo. Le cayó ahora a Abelardo Carabelli, de Talleres de Córdoba, que recibió una sanción de 1 mes y 7 días afuera de las canchas. 2 meses después, en el mismo año, otro positivo por efedrina. Hugo Gotardi, de Estudiantes de La Plata, y otra suspensión de 1 mes y 7 días. Al año siguiente, en 1983, dio positivo por metanfetaminas Jorge Cabrera de los Andes. 4 meses afuera de la cancha. Al año siguiente, otro caso de efedrina y otro jugador de Talleres. Ahora le tocó a Miguel Juárez. En 1985, 2 casos similares más. Juan Vallejos del Deportivo Morón y Eduardo Sterlich del Sportivo Italiano. En 1986 ocurrió un caso resonante también que trajo repercusión y cambiaron algunas reglas. Fue el caso del positivo por metanfetamina de Ramón Centurión, el jugador de River. 1 año de suspensión le dieron. Lo curioso fue que no le tocaba a Centurión ese sorteo, sino a un compañero, pero como este no pudo orinar en el control antidoping, se cambió de jugador y le tocó a Centurión. Se hizo el control, le dio positivo y cayó como un boludo. La AFA después de eso al año siguiente se puso muy rigurosa al obligar a los jugadores al control y a los asistentes a no cambiar de jugador. Al que le toca, le toca. Fin. Después siguieron más y más casos con los años, en el ascenso sobre todo. Pero otro caso resonante en la primera división fue en 1993 y fue el caso de Daniel Kessman, otro de Talleres de Córdoba. El tema no fue la suspensión o la sustancia, sino otro error garrafal, pero del médico del club, porque Kessman había sufrido un fuerte estado gripal y el médico de Talleres le dio para consumir un antigripal antes de un partido que contenía la sustancia prohibida del dexopropoxifenol. Qué difícil estos nombres. Agremiados apeló y salió en defensa del inusual caso. Y a Kessman, que le habían dado 6 meses de suspensión, solo le cabió 1 mes afuera de las canchas. Pero en los años 90 comenzó una sustancia muy típica de los 90 en Argentina y del mismo menemismo corrupto. Sustancia que vino a hacer cagadas en los futbolistas y saltar todas las alarmas en los controles antidopaje de toda la década, que era la cocaína. El primer caso positivo de cocaína fue Marcelo Cortés, de Juventud Antoniana de Salta en 1995, por un té de coca. Sí, por eso le saltó un positivo de cocaína. 1 año después dio positivo de cocaína Villagra Fretes, de San Martín de Bursaco. 1 mes después, Alberto Martín Vargas, del Deportivo Español, también dio positivo de cocaína. Y 1 mes después también, todo en 1996, Cristian Nieva, de Chacarita, positivo también en cocaína. Todos entre 6 y 12 meses de suspensión. Otro caso resonante de los años 90 fue el Flaco Pacet, arquero de San Lorenzo, que dio positivo en fenilproponolamina. Qué complicado. Una especie de anfetamina donde la sanción fue solamente de 45 días parado, en 1996 también. Y 1 mes después de lo de Pacet, otro positivo en cocaína, Hernán Medina, de Belgrano de Córdoba. En 1997, el año de los doping más famosos de la década del 90. Comenzó con Pablo Salas, de Talleres de Escalada, por sustancia de efedrina en marzo, hasta el caso más resonante en el mes de julio, que trajo un montón de quilombo después, con el caso de Dante Unali, de Colón de Santa Fe, que dio positivo en atelonol, pero por consumir un fármaco legal a raíz de problemas cardíacos que sufría el jugador. Y 1 mes después de esto vino la durísima sanción de 2 años de suspensión para el Palomo Alberio Usuriaga, el crack colombiano de Independiente, que le dio positivo por consumir cocaína. Y 2 semanas después del caso Usuriaga, y mientras todos los medios cubrían el caso resonante del delantero colombiano de Independiente, hubo otro positivo de cocaína, uno muy famoso, el más famoso de todos, en Boca, un tal Diego Armando Maradona, otra vez positivo en un doping. Se apeló, se defendió, se arregló por abajo de la mesa, no sé. Diego siguió jugando unos partidos más, hasta el retiro inesperado en el Superclásico contra River, cuando luego de eso hubo otro positivo que nunca salió a la luz. Ya era demasiado escándalo con lidiar con un doping, ahora lidiar con 2 a cuestas en poco tiempo. Y encima con una sanción al Palomo Usuriaga de 2 años. Si al Diego le encontraban positivo, tenía que estirar su carrera
hasta el año 99 o quizás el año 2000. Y al final Maradona colgó los botines de un día para el otro y se retiró en aquel partido sin saberlo en el Superclásico en el Monumental con River. Quizás para no salir humillado de otra durísima sanción en su carrera, no lo sabremos. Y un mes después de lo de Maradona y de Usuriaga, otro de Independiente dio positivo en cocaína, solo que este consumió un té de coca por recomendación del médico del Rojo, como el de Juventud Antoniana, ¿viste? Que te dije antes, bueno, ese. El polaco Arseno, otro positivo del doping de los 90. Después siguieron muchísimos positivos en cocaína, otros en metabolitos de la cocaína, otros por efedrina y pseudoefedrina. Quizás el caso más resonante de los años 2000 fue el doble positivo de Carlos el Lobo Cordone en San Lorenzo. Sí, doble positivo, Primero en el año 2003 y luego en el 2004. Ambos casos positivo por marihuana. Debido a la reincidencia, la AFA lo sancionó por 2 años al Lobo Cordone afuera de las canchas. Otro positivo en marihuana un año después, en el 2005, fue el Chino Garcés, cuando jugaba en Olimpo de Bahía Blanca. Y así siguieron y siguieron transgrediendo el espíritu deportivo los futbolistas argentinos, consumiendo todo tipo de estupefacientes para ganar rendimiento unos o para bajarles otros, y otros lamentablemente consumiendo un fármaco legal por temas de salud que justo le tocó el control antidoping ese día, que estaban falopeados por la salud y cayeron como boludos. Estos fueron los casos más conocidos y resonantes de la primera división de AFA a lo largo de la historia. Menos mal que no había control antidoping antes, ¿no? Imagínate la cantidad de borrachines que había en el fútbol argentino en los años 30, 40, 50, cuando el tango brillaba y las noches de antros porteños era cita obligada para los futbolistas. ¿Te acordás del caso de Petronilo Dobrito, el brasileño de San Lorenzo a principios de los 30, que tomaba whisky en pleno partido en un envase de agua para no sentir el frío río platense en plena cancha? ¡Fua! ¿Y cuántos borrachines habrán jugado con resaca, no? El tema de las drogas en el deporte es un tema que fue tabú mucho tiempo, y con los años se fueron abriendo casos y hasta tratamiento para los mismos jugadores por sus adicciones. El tema fue con el control antidoping que comenzó a haber confusiones, porque hay fármacos, como dije anteriormente, utilizados para mejorar la salud en caso de alguna afección en la persona. Jugadores que consumían fármacos legales vendidos en farmacias en venta libre por recomendación del mismo médico del club por casos de gripe, resfríos, fiebres o alguna afección cardíaca o pulmonar. Y justo el día que estaban engripados y jugaron bajo los efectos de ese fármaco solamente para respirar bien en el partido, salieron sorteados para el doping y les dio positivo. Porque los fármacos, por más que sean legales o de venta libre, también están compuestos por miligramos o pequeñísimas dosis de efedrina o pseudoefedrina, como el caso del Ripet que tomaba Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94 y que cayó por equivocarse de envase el nuevo médico personal. Algunas no son drogas para estimular mejor el rendimiento o para jugar re loco todo el partido, sino que muchas drogas son estimulantes legales hechos para deportistas que permiten al futbolista o retrasar el cansancio o jugar más arriba. Son energizantes. Pasa que algunos son ilegales y al no establecerse cuál sí es legal y cuál no es ilegal y cuánta cantidad sí es suficiente para que le den positivo y cuánta cantidad no, al principio los doping eran un escándalo. Pero las drogas no solo abarcan el consumo de estupefacientes o el rebote de algún fármaco legal o energizante que contenga miligramos de una droga ilegal, sino también son las infiltraciones que se hacen los jugadores. Las infiltraciones son inyecciones que provocan un efecto anestésico en el deportista para aislarle el dolor en la zona afectada por determinado tiempo. Esto lo han hecho antes de los partidos, cuando entran en calor, y durante los partidos en los vestuarios, en el entretiempo. La corticosteroide, que suele utilizarse para estos efectos anestésicos y antiinflamatorios, son componentes legales. El tema es que muchas veces han pasado de largo la legalidad. ¿Y cuántas veces habrán pasado otro tipo de sustancias por esas agujas que nadie controla? Con la excusa de la infiltración para calmar el dolor, seguramente muchísimas veces que nadie se enteró porque justo el doping ese día le tocó a otro jugador. Y total, ¿quién controlaba las infiltraciones en los vestuarios? Nadie. Pero el tema de la infiltración no es tema para el control antidopaje que afecta al futbolista, sino el después, porque al estar la zona anestesiada completamente, un futbolista puede seguir esforzándose sin saberlo en el partido, porque no siente nada, está anestesiado, y cuando se termina el partido y se enfría el cuerpo, se puede llegar a terminar lesionando peor de lo que estaba. Y ni hablemos cómo le quedan las rodillas, las piernas o los tobillos a esos jugadores que abusaron de la infiltración durante toda su carrera. Hoy son tipos que no son tan veteranos, pero que caminan a duras penas, llenos de dolor completamente, al punto que hasta algunos terminaron haciéndose adictos a otras drogas para soportar el dolor, entre ellas la misma morfina.
En los años 90, con el caso de los doping positivos a mansalva por temas de cocaína, como dije anteriormente, que se daba casi todos los meses, hubo una declaración que fue una bomba total que hoy quedó en el olvido. Y quizás en ese tiempo se trató de enterrar lo más que se pudo, porque como decía Grondona, todo pasa. Y fue una fuerte declaración del ex jugador de Boca, Antonio Ubaldo Ratín, que indicaba que la droga en el fútbol no era cosa de la época de los 90, sino que esto venía desde hacía ratazo. Cuando Ratín fue entrenador de Boca en 1980, decía el Rata: tuve que recurrir al doping que se había implementado ese año, de sus propios jugadores para salvar a Boca de un posible descenso. Recordemos la pésima campaña que hizo Boca en el Metropolitano del 80 cuando Ratín era el técnico, donde llegó a estar en el último puesto y terminó séptimo a 13 puntos del River tricampeón. Encima a esa declaración bomba de Ratín se le agregó también el testimonio de Carlos Randazzo, jugador de Boca de esa época, diciendo: en mi época se daban todos. Imagínate el escándalo que se armó enseguida. Enseguida salieron a pegarle a Ratín y a Randazzo, jugadores de Boca de la época, como el Tano Pernía, el ruso Ribolsi, el chino Benítez, Roberto Mouso, diciendo que den nombre si sabe algo, porque no se puede tirar una bomba así porque sí. Y al otro, al jugador, lo trataban de fracasado. Pero el Chapa Suñé, capitán de Boca de Lorenzo en esos años, antes de Ratín, confirmó lo que dijo Randazzo en la revista El Gráfico. Lo curioso con nosotros, los detractores al dicho de Ratín, es que estaban enojados por lo que había dicho Ratín, pero en ningún momento dijeron: yo no me drogué, ¿eh? Algo raro había ahí. Pero pará, porque esto sigue. Porque yo personalmente me puse a investigar qué otros casos hubo de falopa en esa época, digamos desde la década del 70 pero para atrás, y encontré varios en un libro. Casos que quedaron en el olvido colectivo, pero las páginas de libros, diarios y revistas de la época no mienten, no olvidan. Y fue en el año 1979, justo la época que hablaba Ratín, ¿no? Mirá qué casualidad. Y fue Luis Artime, palabras mayores del argentino más goleador de la década del 60, habiendo jugado en Atlanta, River e Independiente y campeón y goleador en Uruguay y en Brasil también. Artime, entrenador de Atlanta, denunció que había un uso desmedido y generalizado y ampliamente divulgado de estimulantes en el fútbol. Fue citado por el comisario Miguel Minafro y por la división toxicomaníaca de la Policía Federal, pero nadie le dio pelota. Te hablo del año 79. Estábamos en plena dictadura y éramos campeones del mundo. Mirá que le van a dar pelota a ese tema. Días después, el indio Jorge Solari, compañero de Artime en el River de los 60, mientras dirigía el club Renato Cesarini, afirmó lo dicho por su compañero a la revista Goles: el 90% de los equipos argentinos se droga. Es real, no es mentira. Todos están desesperados por esa droga mágica, el pervitin, y cualquier equipo comprometido con el descenso recurre a métodos anormales para incentivar a sus jugadores. Por eso en la cancha parecen aviones, es que se drogan. Otro entrenador de la época también dijo: llegué al club y las mesas del vestuario estaban llenas de jeringas. Tiré toda la mierda y dije: acá nadie se pone más nada. Si igual se pichicatearon todo el año y no sirvió para una mierda. Después, el preparador físico Claudio Bonfester en ese momento trabajaba en Nueva Chicago y había pasado por San Lorenzo y por el Boca de Lorenzo. Y dijo: soy partidario de la inmediata implementación del control antidoping, que sea ya. Además, el preparador físico agregaba que tanto el Toscano Rento como Marcos Conigliaro son los únicos directores técnicos de la época que son enemigos a muerte de la pichicata, o sea, de la jeringa inyectable en los jugadores. Entonces así le preguntaron si el Boca de Lorenzo, tan exitoso de la época, también estaba involucrado en las drogas, y Von Foerster gambeteó la pregunta como el Diego de los ingleses, y dijo: yo no entré nunca al vestuario de los partidos de Boca en ese momento, no era mi función en esa época. Claro, el tipo trabajaba como secretario de Lorenzo, pero no era preparador físico. Sí. Pasa que en ese momento estaba de moda el pervitin vía oral o el Hucoenegan, un suero glucosado que se suministraba vía endovenosa. Ninguno de estos dos productos se fabricaban en la Argentina y eran ingresados por la frontera. Algunos entraban por Bolivia y otros por la triple frontera entre Paraguay y Brasil. Pero la falopa que más se usaba en esa época también eran los famosos balines, un producto preparado a pedido de médicos amigos y que eran hechos por farmacéuticos que los hacían combinando elementos y drogas varias. Y el nombre balines venía del envase plástico de cada dosis, que consistía en un pequeño tubito de plástico muy similar en su forma a un lápiz labial desplegado, y que en su parte posterior, la chata, tenía una tapa a rosca, lo que sería una asimilación a un proyectil de arma. Pero al año siguiente, en 1980, hubo otra gran denuncia. Acá hasta intervino la policía y todo, Y fue una denuncia con allanamiento incluido y toda la pelota, en la cancha de Ferro. Al Boys, que esa tarde hacía de local ahí, recibió la visita
visita de Argentinos Juniors y ahí la policía encontró una gran cantidad de jeringas descartables en el vestuario de All Boys. Los jugadores del Albo, Hugo Yerbasi y Alberto Brailovsky, fueron llevados hasta la seccional más cercana donde quedaron en libertad luego de cumplimentar algunas formalidades y sin que se llevara a cabo ningún tipo de análisis correspondiente. Luego, el apuntado por todos fue el médico de All Boys, que trató de crear una historia acerca de una falsa denuncia, que era todo mentira, pero cuando le salieron fotos de las jeringas en el vestuario de All Boys, dijo que solo había procedido a inyectar suero glucosado en algunos jugadores y nada más. De hecho, en un momento en los cruces verbales entre el gentío y los periodistas que taladraban a preguntas a cualquier protagonista que veían de aquel partido, se escuchó que Próspero Consoli, el presidente de Argentinos Juniors, y el general Suárez Mason, el militar que comandaba el club más que el mismo presidente del Bichito, advirtieron a la gente de All Boys que paren con la falopa. Mirá el desastre que están haciendo, refiriéndose al quilombo de periodistas que llegaron al estadio de Caballito a cubrir el gran escándalo, que obviamente, como todos estaban embarrados hasta el cuello, pronto quedó en el olvido. ¿Te das cuenta cómo la droga afecta a un jugador? ¿Cómo mata también al fútbol argentino y a su espontaneidad, a la dinámica, al talento natural? La droga en el fútbol argentino existe desde la década del 70, cuando los nuevos directores técnicos, sobre todo los que venían formados desde Italia y España, traían la novedad del primer mundo al fútbol argentino. Tanta cosa y tanta cosa trajeron que no encajaba con la historia del fútbol argentino, pero esas ideas nuevas y modernas del mundo futbolero del viejo continente, una de ellas fue justamente el uso indebido de drogas, estimulantes y cualquier estupefaciente que hicieran al jugador rendir más de lo que podía rendir normalmente. Y como di el ejemplo, todos estaban en la misma. Claro, cuando lo dijo Ratín, Artime, Solari o los que se animaban a denunciarlo, eran tratados como loquitos, como exagerados, mentirosos o calumniadores de los equipos campeones. Eran envidiosos, perdedores, fracasados o más que un forro que dice cualquier cosa para llamar la atención. Y si esos loquitos decían la verdad, y si gran parte del fútbol argentino de la década del 70 se falopeaba, por algo el control antidopaje llegó recién en 1980 de manera categórica. Ante tanta denuncia de tantos equipos, tantos jugadores y entrenadores y preparadores físicos que denunciaban el uso indebido de tantas drogas. Algo no estaba bien ahí. Por eso las drogas son una manera de matar al fútbol argentino y también a nivel mundial. Demasiado estimulante debería ser jugar en primera división, ser ídolo de la gente y cobrar un gran sueldo. Y por supuesto ganar los premios, incentivos económicos o las primas que imponen los dirigentes de cada club ante los triunfos clásicos o campeonatos ganados. Más droga que esa no debería haber. ¿Qué más te puede entusiasmar que ser ídolo de un club? O jugar en la primera división del club que fuiste hincha toda tu vida. Sí, ya sé, es muy romántico lo que estoy diciendo, pero es la verdad. La única droga que debería existir en un jugador es la motivación o la pasión. Si estás lesionado, ¿qué se le va a hacer? ¿Se reemplazará con otro jugador? ¿O se jugará menos tiempo en la cancha? Pero infiltrar jugadores hasta el hartazgo solo por no perderlo en algunos partidos clave para que se termine de recuperar es una crueldad del fútbol. Como los caballos de carrera, ¿viste? Que son pichicateados en los hipódromos para que corran más o aguanten más o retrasen el cansancio y el agotamiento. Esto es exactamente lo mismo, solo que en vez de animales son practicados en seres humanos. Pichicateados, pinchados, infiltrados, que toman una pastilla, que se inyectan una cosa, que toman un polvito, que toman un suplemento, que toman un medicamento que hacen fabricar otros. Todo mal, todo para atrás, todo ilegal, todo en contra del verdadero espíritu deportivo que es la sana competencia y las ganas de practicar un deporte. Ya sé que desde que el fútbol entró en el profesionalismo, nada fue igual. Dejó de ser un deporte para ser de a poco un negocio. Pero qué sé yo, controlalo a eso. Los doping están para eso, pero abusan tanto de los fármacos y cosas raras que ya debería ser hasta obligatorio todos los partidos y a casi todos los jugadores para que no se vayan todo al carajo. Igual se va a ir al carajo, pero qué sé yo, no sé, alguna manera debe haber para controlar todo. Hoy en día quizás los suplementos, los energizantes y las bebidas legales para deportistas están en su gran momento. Son de venta libre y están bien estudiados y controlados. Eso está bien, pero ¿por qué cada tanto salta un doping positivo en el fútbol argentino? Hay algo que no se estaría llevando a cabo de manera correcta. Y repito lo anterior, el abuso de las infiltraciones que dejan hecho mierda al futbolista luego del retiro, las piernas recontra arruinadas ante tanto estimulante y efecto analgésico, anestésico en las piernas. Ahí debieron haber controlado todo, pero qué sé yo, se dejó pasar por alto porque es de manera voluntaria si el jugador quería o no. Qué sé yo, vaya a saber uno.
Si esta manera de matar al fútbol argentino, la 99, te gustó, like al video. Comentá qué casos de doping positivo te acordás más, qué otras drogas pensás que utilizan los deportistas para rendir más de lo que rinden a diario hoy en día. ¿Está bien o está mal que se controle todo o que se permitan los estimulantes en el deporte rey? Déjame saber tu pensamiento y todo eso en los comentarios. Suscríbete al canal y dale, que falta poquitito para terminar la serie. Mirá, nos faltan